buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 30 de octubre del 2024 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y el clima bastante agradable, está mejorando la cosa. Se avicinan lluvias, bastantes lluvias. Hay unas 5 provincias en alerta amarilla, otras 6 o 7 en alerta verde para la costa del Atlántico, en la zona del Cibao. Y se habla de que anda por ahí un ciclón surdo que viene al revés, o sea, que no va en las manecillas del reloj, o sea, como vienen siempre de por acá, sino que te viene en dirección contraria. Eso depende de los vientos y la presión, entonces hacia allá pues corre. Entonces, eso es lo que tenemos, hay que estar pendiente. Se anuncia que posiblemente para el fin de semana tengamos, estoy buscando aquí unas informaciones, tengamos mucha lluvia y puede ser que venga. Noviembre alerta un meteorólogo de esos dominicanos importante. Hemos tenido 2 noviembres muy complicados aquí en el distrito. En estos días había mucha lluvia para Santiago, inundado. Si ustedes ven la prensa internacional o ahí en Valencia, ayer veía yo las inundaciones que había habido y decían las autoridades que posiblemente hay más de un centenar de muertos o desaparecidos, que equivaldría a lo mismo en todo caso. Un desastre realmente. Entonces, uno ve lluvias en zonas áridas, desérticas del África, ¿no verdad? Los ignorantes hablando basura de que el cambio climático es un cuento chino e insensateces como esas. Entonces eso es lo que tenemos, hay que estar pendiente y como en estos noviembres es que nos han ocurrido los percances, hay que pues andar obedientes y haciéndole caso a lo que nos digan las autoridades, ¿verdad? El Instituto de Meteorología, como se llama ahora la situación, el INDOMED, y el Comité de Operaciones de Emergencia. Si le dicen no salgan las embarcaciones, quédese en costa, no salga. Los ríos, quítese de ahí. Si lo mandan a evacuar, preste atención, que se vayan los colchones, que se vayan todos los ajuares, que de alguna manera Dios provee, como dicen. Si se va usted, no hay quien los reponga de nuevo. Para eso no hay repuesto. Entonces, haga caso a las autoridades, a las advertencias, a las recomendaciones, que no son a lo loco. No son a lo loco, son bien informadas. Bueno, el miércoles estamos a 6 días de las elecciones en los Estados Unidos. El martes, votaciones. Ayer cerraba, vamos a decir que su cierre oficial, aunque de campaña, Kamala Harris en el Ellipse, ahí en esa gran explanada en Washington, que le queda detrás la Casa Blanca, donde de ahí marcharon hacia al Capitolio los fascinerosos que de Trump aquella vez, ¿verdad? Hace 4 años, el 6 de enero, y fue emblemático escoger ese lugar para dar una resemblanza, un recordatorio del contraste entre un candidato y la otra, entre los dos candidatos, las diferencias. Aunque eso era como quien dice su cierre, igual que el que hizo Trump en el Madison Square Garden el domingo, pero ellos no se han parado porque no se van a parar hasta el mismo día de las elecciones. Hoy Trump anda por Wisconsin y Carolina del Norte, Wisconsin y Carolina del Norte, y Kamala va a Pensilvania a cosechar la metida de pata de los trumpianos y de Trump en el meeting del domingo con los insultos a los latinos y la cantidad de agravios que lanzaron ahí en esa, que dice Trump que fue un festival de amor
y ahí lo que hubo fue que hasta los periódicos tuvieron que sacarlo en primera plana, misoginia, xenofobia, insultos, hasta vulgares, a Cámara y todo ese tipo de cosas. Y a los puertorriqueños, que Puerto Rico no era más que una isla de basura en el medio del océano, lo que nos toca a nosotros también, porque ¿qué diferencia tiene para ellos? Y que los latinos nada más servimos para ser hijos, y que a los negros le dan sandía, como que para que no huelan, una cosa así. A todo el mundo, ahí le dieron a todos. Y ellos creen que se la están comiendo, esos white supremacists. Entonces, evidentemente que no podía haber habido un lugar más emblemático para marcar la diferencia. Entonces, hoy están, Kamala va a Pensilvania, como le decía, a cosechar esa situación con los latinos, pero sigue a Carolina del Norte y a Wisconsin también. Miren que no se dejan de mover, eso solamente en el día de hoy. Mañana seguirán y sigue la campaña. Pero ayer era su argumento de cierre. Las otras días estuvo Michelle Obama. Ayer salieron los trumpianos ofendidos porque el presidente Biden le preguntaron sobre el insulto a los puertorriqueños y dijo que eran una basura. Los que aplaudieron y los que estaban ahí, ellos salen, se ofenden inmediatamente. Trump tiene años diciéndole tramposo a Biden, mentiroso a Kamala, ultraliberal, marxista, si él sabe ni siquiera lo que es eso, todo ese tipo de cosas, fascista, le dice. Entonces cuando le han dicho a él eso, entonces salen quejándose. Entonces Donald Trump a Michelle Obama, que le había dicho que estaba mal de la cabeza y que estaba descontrolado y todo ese tipo de cosas, la llamó hasta asquerosa, para que ustedes vean que para ellos sí pueden, pero los otros no pueden ripostarle. Ella cometió un grave error al criticarlo. A él no lo pueden criticar porque él es el todopoderoso, el Dios. Dice, siempre he tratado de ser amable y respetuoso. Respetuoso un hombre que decía que Obama no era ni siquiera americano y le hizo una campaña rastrera y ese tipo de cosas. Entonces, para que ustedes vean. Entonces, Michelle decía el comportamiento errático, su evidente deterioro mental que confunde a Nikki Haley con Nancy Pelosi, y un sinnúmero de metidas de pata. Lo que pasa es que la prensa a Kamala y a Biden le ponen un microscopio, y a como son como 4,000, 10,000 mentiras que dijo siendo presidente y todos los intereses que se mueven alrededor, lo tratan de una manera muy diferente, una doble moral. Dice Michelle, mientras escudriñamos la respuesta de Kamala da en la entrevista, él ni siquiera tiene el coraje de ir a una entrevista, porque cuando hacen, lo que hace es que meten la pata, pero están ahí photo finish. Por ejemplo, en Arizona, Kamala 48, el 47, pero en Nevada, el 47, Kamala 47, el 48, o sea, están pegaditos. Y en Pensilvania, los estados pendulares de arriba del oeste, ahí la cosa está también igual. Entonces, eso es cómo reaccionan uno y cómo reaccionan otro a ellos. Si no lo pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, ni le pueden decir nazista, ni que es un peligro para la democracia, porque eso es atentar contra ellos. Pero ellos sí pueden insultar a todo el mundo, hasta los de él, porque esa es la diferencia. Pero como les decía, ese insulto a los puertorriqueños en el meeting y a los latinos, en esa actividad de cierre que ellos tenían en el Madison Square Garden, va a tener sus repercusiones y ojalá y la tenga. ¿Por qué? Porque todas las celebridades puertorriqueñas han salido a responderle, a ripostar. Bad Bunny, Marc Anthony, Jennifer López, Luis Fonsi, y Don Omar, el regotero, todo el mundo a una. Porque si algo tienen los puertorriqueños, y nosotros que siempre nos llevamos muy bien, pero en deporte siempre somos enemigos mortales, enemiguito a muerte, como decíamos cuando muchachitos, como Licey Escogido o Águila y Licey. Siempre hemos sido así en los deportes, pero nada más en los deportes, después nos llevamos bien con los puertorriqueños. Los puertorriqueños siempre han tenido dos cosas que la han valorado mucho. Y una es su isla, la isla del encanto, igual que nosotros, su isla,
el orgulloso de su isla, de su bella isla y de su bandera. Como ellos son un estado que independiente y ha habido quienes han querido anexarle y siempre ha habido los independentistas y todo ese tipo de cosas, ellos son muy orgullosos de su bandera y cualquier insulto así están regados. ¿Qué sucede? Nueva York no importa, porque Nueva York es un sitio donde los demócratas siempre ganan, es un estado que los demócratas arrasan. Lo que sí puede es que se dividan los representantes, los diputados en los diversos condados que tiene. Entonces en Nueva York deben haber unos 1,5 millones de puertorriqueños. En Florida hay muchos, pero ahí en Florida, que es un estado que está muy inclinado a los republicanos por la cantidad de cubanos que hay, es diferente. Ahora en los estados pendulares es donde la situación se ha complicado. Porque ¿qué pasa? Pensilvania tiene alrededor de 600,000 puertorriqueños. Y decía una persona que tiene un programa radial, un puertorriqueño, que le oyen, dice él, más de 250,000 permanentemente, personas que todo el mundo está regado por razón. Un insulto innecesario y la gente se ha recordado de lo que él hizo cuando el huracán María, que lo que fue a Puerto Rico fue a hacer campaña y a tirarle, le tiraba como si fuera jugando basquetbol, los papeles sanitarios a la gente, ¿se acuerdan? Y en lugar de darle el apoyo que tenía que darle financiero al FEMA, la Agencia Federal de Emergencia para Desastres, se hizo el loco. Todavía tiene problemas Puerto Rico. Entonces, eso debe provocar que en esos lugares donde las elecciones del 20 se decidieron por menos de 100,000 votos, imagínense si se decidieron por menos de 100,000 votos, si allá hay alrededor de 500,000 votantes puertorriqueños, ya ustedes saben el impacto que eso puede tener. Vamos a ver, son estados pendulares con una alta congregación de puertorriqueños. En Florida hay como 800,000. Todos los puertorriqueños, los que votan en la isla, votan por el gobernador, los que están en Puerto Rico, pero los que se mudan a Estados Unidos inmediatamente pueden votar como un ciudadano común y corriente. Entonces, ese es el daño que puede haber hecho esa participación y esos insultos innecesarios, pero es que le sale el cobre, como dice el refrán, le salió el cobre. Entonces, hay 36 millones de hispanos y somos 6 de puertorriqueños. Entonces, vamos a ver todo el mundo apoyando ahora. Entonces, vamos a ver si eso realmente tiene impacto. Pero, por ejemplo, en esa actividad de ayer, que tenía Kamala en el Ellipse ahí, presentó verdaderamente el contraste y lo enfrentó durante todo el discurso y dijo que los Estados Unidos no necesitaban un tirano, un pequeño tirano, como dice Trump, que va a ser desde el primer día que suma la presidencia. Le desglosó sus políticas, su política para creación de empleo, su política para apoyar a los emprendedores, para la adquisición de vivienda, las exenciones fiscales a los de menores ingresos, criticándolo y comparándolo con el recorte de impuesto que Trump le ha prometido a esos millonarios. Por eso ustedes ven, Jeff Bezos, el de Washington Post, se opone a que la voz editorial, los editorialistas del periódico y el periódico apoyen la candidata demócrata, como siempre ha sido. ¿Por qué? Porque él tiene negocios con el Estado y si Trump gana, ya una vez Amazon, la compañía esa de envíos, le hizo una jugarreta. Entonces ya eso es una manera como de claudicar antes de, para que ustedes vean cómo se van manejando las cosas, para que tengan consecuencias. Ustedes ven a Elon Musk, el loco ese millonario, apoyando y pagando $1 millón para que se registren, que ya lo sometió el Departamento de Justicia de Filadelfia. Porque fíjense, también lo hacen los estados pendulares, porque ahí es donde se van a decidir las elecciones. Él no fue a hacerlo en Idaho, por allá, o en Montana, que lo único que hay es caballo, Monticulebra, o cualquier esos sitios de por ahí, Ohio. No, fue a esos sitios, entonces ya lo sometieron. Entonces, usted ve que él está dando esos millones, pero eso los recoge él ahorita cuando le rebajen los impuestos, porque eso es un quid pro quo, tú me das, yo te doy. Entonces ahí no hay nada diferente. Entonces ella realmente tuvo un gran discurso
Dijo que mientras Trump tiene una lista de enemigos, que va a meter preso a los enemigos de adentro, que son peores que Xi Jinping y que Kim Jong-un, el de Corea, ya usted sabe cómo es, que va a eliminarle, a quitarle los permisos a la CBC, a los periódicos, a todo el que lo enfrente. O sea, un nicaragüense, un cosa de Nicaragua, un Ortega de Nicaragua o un Díaz-Canel de Cuba o Maduro de Venezuela. Eso es lo que él está proponiendo a los Estados Unidos. Entonces, ayer Kamala lo enfrentó y dijo, mientras usted tiene una lista de enemigos, yo tengo una lista de cosas que voy a hacer desde el primer día que llegue a la Casa Blanca. El apoyo a los aliados, que Trump lo que es un aliado de Putin, y si Trump gana inmediatamente, ya eso es la aposta que está haciendo Putin, que llevó a estos soldados hasta de Norcorea a atacar a Ucrania. Entonces, todas esas cosas se plantearon en ese discurso, un gran discurso, un buen discurso, de mientras Trump allá en esa actividad lo que hacían era insultos y división y agravios que los recogieron de la prensa internacional porque fue una cosa fuera de serie. En este caso, aquí lo que se hizo fue un discurso de unidad, de desarrollo, de convocar a la nación, de la defensa de la democracia, de los valores y los principios, la dignidad y ese tipo de cosas. Entonces fue muy buen discurso y vamos a ver si al final del día eso hace la diferencia, porque realmente está muy cabeza con cabeza las elecciones. No importa lo que digan los números de las elecciones a nivel nacional, y ya las encuestas perdieron razón de ser. Ahora lo que importa es el trabajo en el campo de batalla, de llevar a la gente a votar, de tocarlo, de recordarle, de llamarlo que vayan, como se llama aquí, de movilizar a los votantes. Ya ayer habían habido más de 43 millones de votantes que habían votado de manera adelantada. El presidente Biden ya había votado. Mucha gente. Ahí no se sabe ahora si son republicanos o demócratas. Por lo general antes eran los demócratas los que votaban más adelantados, pero ahora también lo están haciendo los republicanos. Entonces eso es lo que hay en esa situación muy, muy complicada. Hay 4 estados en donde, pero es que están dentro del margen de error. O sea, como le decía ayer, y con eso, si en Arizona ya tiene 48 y Trump 47, imagínense ustedes, y el margen de error es 3.5, ahí puede pasar cualquier cosa, porque ese es el ámbito de movimiento de los números. Igual en Nevada, y esos son los estados de por allá, de la parte desértica, ¿no? En donde Trump tiene 48 y ella 47. Ahí hay muchos latinos en esos 2 lugares. El tema de la inflación le ha afectado porque el gobierno de Biden ha tenido que bregar con la inflación durante 4 años, después del COVID, después de la pandemia, después de todo el dinero que se tiró. Ya la inflación se ha controlado, estaba en 2.4 cuando la última información que se dio, rebajaron las tasas el mes pasado, las tasas de interés, y va a seguir bajando, pero el tema de la inflación es que después que sube, ya no es que los productos bajan de precio. Un producto, si este artículo valía 10 y subió a 12, no es que después él vuelve y baja a 10. No, lo que hace es que después de 10, de 12, si sigue creciendo, crece a una tasa menor, 12.2, 12.3, 12.30, no 13, ¿verdad? Que sería un crecimiento más rápido. Entonces, el problema ya de la inflación es que encarece el costo de la vida, y si los sueldos no subieron a la misma magnitud, entonces tú tienes menos ingresos disponibles. Y si tienes menos ingresos disponibles y si la vida se te encareció, tú estás peor que como estabas antes. Y aunque se te expliquen las razones, la gente no come con razones, come con el efectivo que yo le decía cuando el presidente habla y los funcionarios de que la relación deuda-producto bajó porque crecimos como 12% cuando tuvimos el rebote estadístico después de la pandemia y después bajó, digo yo, pero eso es todo, eso es maquillaje.
Eso es como el traje, la corbatica bonita, el guillo, el reloj, el pañuelito aquí. Tú vas con tu carrito al supermercado, con tu tire, y cuando tú llegas ahí, nada de eso vale nada. Cuando la cajera te dice, comprobante, ¿cómo es? ¿Con tarjeta o en efectivo? Eso es lo que importa. Después el resto es bulto. Y así mismo pasa aquí. Aquí lo que importa es cuánto que tú tienes para pagar y cuánto que tú tienes para comprar y cuánto te alcanza y cuándo no te alcanza. Y si subieron los precios, si a ti no te ajustaron los salarios, entonces tú tienes menos dinero para comprar. Y obviamente eso te disminuye la calidad de vida. Si te aumenta el poder, si te aumentara el poder adquisitivo más que el de los precios, entonces tú vas a tener dinero que te va a sobrar para beberte dos tragos allí, para beberte dos cervezas aquí, para comprarte un poloche nuevo acá. O sea, es la diferencia. Entonces, cuando ya la inflación te afecta el poder adquisitivo y tu estado y tu estado de vida, entonces obviamente la gente se resiente. Y esa es una de las ventajas que ha tenido, que ha tenido Trump con relación a la campaña con Kamala. Lo que es eso y el tema de la migración. Que por ejemplo en la propuesta de él de generar hasta 6 campos de concentración y deportarlo masivamente, dice que se verían afectados más de 20 millones de latinos que están en Estados Unidos. Obviamente, ella también propuso en su discurso de ayer el plan que fue bloqueado hace un año por Trump porque lo quería para la campaña, para hacer campaña con ese punto, lo bloqueó en el Congreso, después de los mismos demócratas y republicanos haberse puesto de acuerdo. Entonces ella dijo que inmediatamente aprobaría ese plan, que le dota más recursos a los de la frontera, un sinnúmero, cómo resolver el problema de los que están, de los DACA, de los Dreamers que están en Estados Unidos, buscarle una solución a los que están allá y obviamente resolver ese problema. Pero en todo caso, dice que ese plan de Trump afectaría a 1 de cada 3 latinos en Estados Unidos. Al menos 28 millones de personas se verían impactadas y de ellas 20 millones de latinos. Pero para que ustedes vean que ese es un tema importante que va a generar dificultades económicas, pero que tiene que enfrentarlo y está en el debate. Es uno de los temas que Trump le ha sacado más beneficio. Miren, hablando de eso, por ejemplo, para que ustedes vean, veíamos ayer, yo comentaba que el amigo vicealmirante Lee Ballester, director de Migraciones, había estado en la Isabela, Puerto Plata, y amonestaba y ponía en su puesto al síndico de allá, que estaba dando unos carnets y unas cartas ahí de que pausado 250 haitianos, pasándose de sabroso, que yo decía debieron someterlo, aunque fuera de manera para meterlo, para que se vea el ejemplo, aunque no lo penalizaran de gran manera. Pero así son esas cositas que uno va viendo. Ustedes se recuerdan cuando en la línea, creo que era en Dajabón, un científico de eso propuso que se le otorgara un carnet de que habitante fronterizo. Digo, ajá, ya entreguémosle ese pedazo. Esos son los problemas que uno nos los buscamos de gratis, por tener gente que no tiene conciencia de lo que estamos teniendo entre manos. El ministro de Agricultura dio unas declaraciones que han causado mucho revuelo. Ahí están respondiéndole. Dice él que él tiene en su finca muchos haitianos que trabajan con él, que él mete la cabeza en la mano en candela por ello y que todo el que tenga un año hay que darle un carnet de regularización. Eso nada más se parece a lo que hizo el del síndico aquel y a lo que propusieron aquella vez. Sin él entender que al leerse un funcionario, es como cuando mi amigo Pavel, el ministro de Economía, salió diciendo que nosotros éramos xenófobos, racistas. Digo, pero ven acá, Pavel, yo sé que así es que tú piensas, porque nosotros peleamos muchísimo cuando la sentencia 168.13. Pero tú eres ministro del gobierno y el gobierno tiene una política. Entonces yo por eso a veces digo, se nos dice una cosa por delante y se está haciendo otra. No sé, creo que no, ojalá y no. Pero ese es el detalle. Entonces cuando el ministro dice eso, él no se da cuenta que él está admitiendo que está violando la ley que establece un 80-20, porque hay cosas que tú las haces pero no las dices.
Pero un ministro, eso lo agarran los enemigos, los haitianos, que nada más están acechando todo lo que decimos aquí para agarrar y desacreditarnos en el exterior. Ustedes saben cómo son. Tuvo que responderle el canciller y a la ONU. Y hablando de ONU, por ejemplo, cuando estuvo ahora en la reunión de los BRICS en Kazán, allí en Rusia, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, el portugués, quería visitar a Zelensky y Zelensky no lo recibió. Le dijo, aquí no venga, en Ucrania. Claro, porque está de niño lindo asistiendo a esta vaina de Putin y después va y se reúne con Putin y viene para acá. Ajá, no, aquí no lo aceptamos. Y eso con Naciones Unidas, recuérdense que estoy hablando de haitianos, no es casual lo que estoy haciendo. Y ahora también resulta que Israel emite una ley, el Parlamento, el Kenat, qué sé yo cómo se llama el Parlamento israelí, prohibiendo cualquier funcionario israelí que tenga interacciones con lo que se llama la UNWRA o UNWA, que es la United Nations, Naciones Unidas, de ayuda a los refugiados palestinos. Que resulta que bajo ese paraguas de Naciones Unidas, ahí había una cantidad de terroristas de los Hamas escudados y en los túneles y los laberintos se encontraban todos de los productos que Naciones Unidas le da a los refugiados, a los palestinos. Entonces pasaron esas dos leyes, ningún acuerdo con esa institución, vayan hacia freír mosca y que se va a buscar cualquier otro mecanismo para suplir a los refugiados. No es que no va a haber, pero no esa institución de Naciones Unidas porque se había prestado a todo ese tipo de cosas. Y eso me llama la atención bastante porque se supone que la UNIFIL, creo que se llama, eso es en el Gaza, aquí en Gaza que estoy hablando, pero en el Líbano hay una resolución, la 1708 creo que es, cuando la guerra del 2006, que Naciones Unidas se comprometió a establecer un límite en donde como 10 kilómetros no podían haber militantes del Hamas, y están las torres de Naciones Unidas y los blindados y las cosas. Sin embargo, en la frontera con las aldeas de Israel, ahí estaban todos esos túneles llenos de armamento, con municiones, con alimentos, todos se han presentado en las redes, lo hemos visto en la televisión y en los medios, donde o la incompetencia de Naciones Unidas lo permitió o se hacían de la vista gorda. Y los israelíes han ido y le han ido destruyendo todas esas cosas que debieron haberlo ocupado a Naciones Unidas. Por eso, que estoy hablando de los haitianos, menciono esas tres cosas que con Naciones Unidas, que Zelensky no le permitió entrar al secretario general, que el Parlamento israelí prohibió al asunto de los refugiados ahí en la Franja del Gaza, nada con ellos, será con otra cosa que se hará, y que aquí la UNIFIL, aquí en el Líbano, con los Hezbollah, también se hizo de la vista gorda, o lo que fuere, y permitió que ocurriera todo eso, preparando una actividad parecida a la del 7 de octubre que hizo los Hamas con Israel. Y va a ser peor esta, porque estos sí son fuertes. Entonces, estoy hablando, recuérdense, de los haitianos, y por eso menciona Naciones Unidas, que paran metiéndonos los dedos en los ojos a nosotros. Y bien se hizo el canciller cuando se paró ahora ya y le dijo, no, un momentico, aquí dejen de estar que nosotros no deportemos, porque eso equivaldría a tener las fronteras abiertas, y eso es lo que quieren, nosotros no podemos permitir eso. Entonces, cuando el ministro habla de ese papelito y que se le dé un carnecito de regularización, es lo mismo que aquella vez. Entonces, por eso es que agarran y se nos clavan las cosas, y entonces si no tomamos medidas, miren lo que estás poniendo. Alcalde advierte acciones de fuerza si haitianos no abandonan Santiago de la Cruz. Santiago de la Cruz es una comunidad por allá por Dajabón, donde ya están, porque el corazón de la llama lo conoce el cuchillo. Miren lo que hizo Polonia, le prohibió a los rusos y a los bielorrusos que pasen para allá. Y Meloni lo está escogiendo a los inmigrantes, lo están mandando por una isla por ahí. Entonces, la gente es harta. Le dieron un plazo hasta este lunes a los haitianos indocumentados para que salgan de la zona. La mayoría de ellos se han ido de manera voluntaria y dicen, ¿cuál es la razón? Si no se van, los recogeremos y los sacaremos a la fuerza.
Hemos perdido a 3 hacendados importantes en nuestro caso. En ello dicen, le roban de todo, las vacas, los robos no cesan, nuestros agricultores siembran y cuando van a cosechar no encuentran nada. Y eso pasa en muchísimos sitios del país en donde tienen, que salen baratos, entre comillas, los haitianos, salen baratos, ve a ver qué baratos te salen. ¿Cuántos te matan si no le he pagado porque son rabiosos y salvajes? Dicen ellos, el alcalde, los ganaderos tendrán que buscar mano de obra local. Ahora sí habrá oportunidades para los dominicanos, pero tienen que pagarle seguro social, no le pagan nada de eso a los haitianos. Entonces, ahí está. Si hiciere falta mano de obra, podemos traer los haitianos, pero de manera regularizada, los que necesitemos. Pero tiene que hacerlo esto un alcalde. Mire, el otro alcalde estaba dando permiso a 250 haitianos y tuvo Lee Ballester que ir y decirle que eso no se podía. Hizo violar la ley y eso es una usurpación de funciones. Pero esas son las cosas que nosotros no debiéramos permitir que lleguen a ese nivel. Ahora salimos con la deportación de 10,000 todas las semanas, ojalá y se estén deportando y que no se pare. Pero para que ustedes vean cómo van las cosas y cuando Naciones Unidas venga a hablarnos cualquier bobería a nosotros aquí, decirle, responderle como le están respondiendo esos otros países que sí se respetan y no aceptan injerencia. Vamos viendo, vayamos cogiendo nota para cuando lo necesitemos. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.